Le bendiga, iglesia. Eh, bueno, hermanos, vamos a iniciar con esta prédica, el cual el Señor ha puesto en mi corazón, no sin antes eh, manifestar ese dolor eh, de mi hermana Brunilda, que sé que el Señor la fortalezca y le ayude en medio de su proceso. Nosotros como hermanos, como dice la palabra en Primera de Corintios 12, que tenemos que si el cuerpo se duele o uno está herido, todos se duelen con ella. Eh, ha sido muy duro para mí porque cuando pienso en mi hijo, eso cala en mi corazón, porque todos sabemos la pérdida es un dolor muy fuerte para todos nosotros, pero guardamos la fe, guardamos la confianza en la palabra de nuestro Señor Jesús. Sabemos que ya ha triunfado, el Señor la preparó. Ahora mismo, donde está en Mailing, todos ahora tenemos que luchar, todos tenemos que seguir la carrera, alcanzar esa corona, el cual el Señor ha preparado para todo, cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús, así será. La veremos sana y estaremos gozándonos con ella delante del gran trono. Vamos a iniciar la lectura, mis hermanos. Disculpe un poquito la voz. En el libro de Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 2 hasta el versículo 5. Con un amén iniciamos, mis hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. La palabra la leemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice el título, Sabiduría que viene de Dios. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Gracias, Dios. Sigue añadiendo más bendiciones, Dios. Tus palabras son las que nos bendicen, las que nos instruyen y las que nos llevan, Padre, al conocimiento pleno y al camino de Cristo. En este libro de Santiago, mis hermanos, que es uno hermano de Jesucristo, en la sangre, medio hermano de Jesucristo, fue escrito en el siglo 44 al 49 después de Cristo. Este es uno de los libros del Nuevo Testamento considerado como libro de sabiduría o sapiensal, porque en ellos podemos ver consejos prácticos que nos instruyen y que nos permiten vivir una vida correctamente, andando y practicando lo que es la fe en la vida diaria. Esto es un libro que nos ayuda a cada día poder estar practicando la palabra y poder encontrar lo que es la solución de muchas de las cosas que nos aquejan, quizás por un momento de prueba, el cual cada uno de nosotros hemos de pasar. Así dice la palabra, que el fuego de prueba, el cual todos nosotros tenemos que pasar, todos estamos en prueba, todos tenemos una lucha diaria, cada día trae su afán, dice la palabra del Señor. Y esta noche, este libro nos va a brindar a nosotros una forma de ver lo que son las pruebas de algo diferente, como algo diferente. Sé que a nosotros, como se nos dicen pruebas, inmediatamente escuchamos ese nombre, nos dan algo como de temor, como si fuera un examen, como que eh, tengo que estar como asustado por la preparación y todo lo demás. Pero la prueba, quizás como prueba, como ese temor, no la deberíamos ver como nosotros la vemos, sino enfocarnos como este libro nos expresa, porque me llama mucho la atención.
el cual su capítulo 1 dice que cuando estemos en diversas pruebas, que estemos gozosos, que estemos fervorosos, que no nos detenga lo que es lo que estemos pasando. Y la prueba como tal la vemos como mala, pero tenemos que como que cambiar ese switch, eso de verlo como malo y verlo como oportunidad. Así yo lo entendí en este libro cuando me puse a leerlo. Me vino esos pensamientos y me llamó mucho la curiosidad porque él dice, manténgase en sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Esto para mí me suena, o para mí me vino al corazón, que debemos tomar esto como una, eh, ¿cómo decirlo? Como un medio para que podamos practicar la fe. Porque las pruebas son son fuegos que vienen, que no estamos escapados de ellos. Todos los días, dice la palabra del Señor, que todos los días trae cada día su afán. Todos los días estamos bajo lo que le llamamos una cierta prueba. ¿Y qué es una prueba como tal? Es un desafío, una dificultad o tentación que pone a prueba la fe. Entonces, como prueba, ya no lo veamos así, intentemos cambiar ese switch y veamos esa opción para poder practicar la palabra del Señor en mi vida. Por ejemplo, en mi trabajo se me daba que actualmente tenemos una lucha con el comité administrativo por unas cuestiones de unas comisiones y yo no estaba aplicando la palabra del Señor en mi vida. Lo primero que el Señor nos manda es a recibir paz, a descansar en su palabra, a poner por práctica lo que Él ya nos enseñó. Y dentro de esa dificultad de que vienen molestia, decaimiento, porque cuando tú luchas y luchas y ves que las cosas no se te dan, puede venir sobre ti decaimiento. Es normal, somos seres humanos, pero el Señor no quiere que nosotros estemos contando con esas emociones. Esas emociones de nosotros humanas nos engañan, sino que veamos las pruebas como el medio que nosotros que necesitamos para poner en práctica la palabra de Dios. Apenas me vino esto a la cabeza, yo dije, bueno, es verdad, yo no estoy orando por aquellos que no hacen la lucha. Yo debo interceder, tengo que orar por aquellos que me hacen daño. No lo estaba haciendo y esta lectura me enseñó a poder utilizar esa dificultad como medio para practicar la palabra del Señor en mi vida. Así es cuando muchas veces no conseguimos lo que queremos en el momento que yo quiero o que uno quiere. Tenemos que aguardar en su paciencia y decirnos a nosotros mismos, yo sé el cuidado que el Padre tiene conmigo y si no me lo ha dado es porque no me conviene. Y tenemos que esperar en su palabra. El Señor a nosotros no nos va a dar algo que nos va a causar a nosotros daño. Aunque yo no estoy como quiero, pero estoy como el Señor quiere. El Señor por medio de lo que son las pruebas no procesa. El Señor permite que las causas vengan a nosotros para también ayudarnos a formar el carácter de Cristo en nuestros corazones. Recordemos cómo David en algún momento se ve perseguido por el rey Saúl y en medio de su proceso donde él se encuentra corriendo sin saber por qué el rey ahora se ha levantado en contra de él cuando él siempre le sirvió, él siempre fue leal a lo que es el ejército y leal siempre al rey como tal. De pronto él se ve siendo el enemigo número uno y el más perseguido del rey. Incluso en momentos se permitió que David tuviera la cabeza de rey, mas David no utilizó lo que sería su fuerza para matar al rey Saúl, sino que él trajo a la mente la palabra del Señor y dijo, me libre Dios de poner la mano al ungido de Jehová.
cumpliendo ahí una palabra establecida en el libro de Éxodo 22, el cual dice que no debemos ni maldecir a los reyes o al que Dios coloca en lo que es como en el reinado. David prefirió poner en práctica la palabra del Señor, y a través de esa persecución que fue injusta, David aprendió a aplicar la palabra del Señor. También fue moldeado su carácter para lo que venía, porque David tenía que ser moldeado y compasivo para poder recibir esto, el reinado que el Dios ya iba a poner en sus manos. Por medio de los procesos, el Señor nos va a ir a nosotros depurando y quitando todo aquello que entorpece que no podamos subir al otro escalón. No veamos las pruebas como algo negativo, veámoslo como la oportunidad de poder aplicar esa palabra que ya sabemos y poder cumplir con la palabra del Señor, ser agradable. Eso se llama tener la mente de Cristo, porque Cristo nunca se gustó, nunca hizo lo que Él quiso. Cristo siempre hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. Y ya nosotros tenemos establecido esta palabra, el cual nosotros tenemos que saber cómo tratar a nuestros vecinos, cómo, cómo tratar a nuestro prójimo, no hacerle daño a nadie, no proferir cosas de maldad, no chismear, no hablar mal del prójimo. Esas son cosas que al Señor no le agrada, y que muchas veces vamos a estar en escenarios. El Señor va a permitir que estemos en muchos escenarios para que en medio de ese escenario nosotros pongamos la palabra del Señor en alto. Toda la vida vamos a tener dificultades, todos los días viene con su afán, dice la palabra, pero el Señor no quiere que nosotros nos quedemos ahí, quiere que nosotros practiquemos su palabra y que veamos lo positivo en medio de los procesos. Por ejemplo, en la palabra en Filipenses 4, 12, 13, Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo se estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí vemos a Pablo, un hombre que fue perseguidor de la iglesia, un hombre que fue procesado, un hombre que fue eh, procesado en todo, porque él dice que él sabe estar en la abundancia, sabe no tener ni uno, pero su fe no mengua. Utilizó lo que es la palabra del Señor y lo convirtió en un instrumento de Dios para glorificar su nombre sin importar las adversidades que le han venido a él. También en primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. El Señor no nos deja en medio de los procesos. En el proceso que ahora nuestra hermana Brunilda pasó con su hija, el Señor siempre estuvo ahí fortaleciéndola. Mucho yo mismo me le acerqué, y porque a Brunilda se le sentía esa esencia, esa fuerza, que de dónde esa mujer tenía esa fuerza. Yo le dije: Brunilda, que el Señor está contigo, te está fortaleciendo. Tú eres una mujer muy fuerte, muy valiente, y el Señor te está preparando para algo. Así muchas veces nosotros tenemos que saber que mientras más duro tenemos que permanecer. La hermana Brunilda, yo sé que va a salir muy afianzada, porque su pensamiento está sobre la roca, sobre Cristo. Ella guarda la fe igual que nosotros, que aquellos que partimos estamos en un mejor lugar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No con los hermanos de Tesalónica decían esto, y el hermano Pablo le dice: no sean como aquellos que lloran o lloran por aquellos que duermen. Nosotros tenemos esperanza. Nuestra esperanza está en la palabra del Señor. Confiemos en la palabra del Señor. Es doloroso desprenderse de una persona, pero hay una paz que reconforta el corazón, que dice la palabra que es una paz que el mundo no la conoce. Nosotros podemos estar en medio de los procesos y aún así sentir un poquito de angustia, cerrar los ojos y clamar al Dios que da el Dios que da la paz, y Él nos reconforta en nuestros corazones, y sabemos y guardamos la esperanza que todo está bien. Él está con nosotros, que sin importar lo que por nuestros ojos vean,
Él está en medio de él. Esto yo he aprendido de mi Señor Jesucristo, porque también en estos días, bueno, en este tiempo he pasado muchas pruebas. Muchas veces cuando uno se convierte, yo no sé quién qué le dice a uno, pero uno cree que de que uno se convierte como que tú tienes tu vida resuelta, te va a ir bien porque tú estás con Dios. Y esto es una vida de batalla, esto es una vida que dice Pablo que esto es una carrera, que hay que seguirla, hay que afianzarse más en el Señor. Eh, en estos días estoy viendo mucho levantamiento. El hermano Julio tocó un poquito sobre eso, esa noticia que invadió las redes sociales. Y eso habla, mis hermanos, que la venida de Cristo está a la puerta. Nos manda a que nos apercibamos, que nos mantengamos velando, que no descuidemos esta salvación que, que Él nos ha dado, que es una salvación muy grande, que se pagó con precio de sangre. Pero también tenemos que saber que tenemos que permanecer, aún Señor, en las adversidades que se nos levantan, tenemos que buscar más de la presencia del Señor. Eh, pero la prueba no es porque a Dios no, a Dios le place ver a sus hijos en una batalla. Es el medio que el Señor utiliza para formar nuestro carácter. Tenemos que verlo así. Nosotros tenemos que ser formados al carácter de Cristo. El Señor va a permitir que haya levantamientos, que hayan personas que te ofendan. Ahora, cuando te ofenden, ¿qué sale de tu boca? Cuando decía Julio, hizo una anécdota, una parábola muy buena, que cuando se aprieta el limón que bota, ¿qué sale de ti? Y esto es un proceso. ¿Qué sale de nosotros cuando estamos en medio de la dificultad? Cuando nos chocan, cuando nos arrancan un retrovisor. ¿Qué sale de nosotros? ¿Qué quiere salir de nosotros? Hay cosas de nosotros que deben de salir en algún momento que no son agradables a Dios. Muchas veces cosas que están ocultas dentro de nosotros, pero es para que nosotros podamos identificarla y traerla a los pies de Cristo. Todos nosotros, ninguno de nosotros somos perfectos. Vamos a decaer, pero la palabra nos manda que no levantemos porque Dios no deja al justo desamparado. Dios siempre levanta al Hijo. Dios siempre nos ayuda en medio de nuestros procesos. Recordemos que Dios actualmente es nuestro alfarero y Él nos está formando en medio de estos procesos. Él está sacando en nosotros lo que son las impurezas que están dentro de nosotros. ¿Y cómo Él lo hace? En medio de los procesos, en medio de los procesos que sale de mi boca, en medio de los procesos que hago, en el medio de los procesos. Busco la sabiduría de Dios, me pongo en oración, me pongo en ayuno, empiezo a clamar por aquellos que me ofenden. Eso es lo que nos manda Dios a hacer porque tenemos que tener el carácter de Cristo. Y Dios nos está formando en medio de los procesos a que seamos como Cristo. Cuando nos ofende, ¿qué decimos? Bendecimos en vez de maldecir. Esas son cosas que nosotros debemos de practicar en medio de los procesos. Por eso que cada día trae su afán. Cada día siempre hay algo nuevo que aplicar. ¿Qué palabra me tengo que aplicar para yo poder mostrarme hacia los demás como un hijo de Dios, como una antorcha? Recuerden que nosotros somos lámparas en medio de las tinieblas. Tendremos levantamiento de todo índole, porque a las tinieblas le molesta la luz que uno porta. Cuando nosotros escuchamos cosas desagradables que sabemos que a Dios no le gustan, que están alrededor nuestro, ¿qué hacemos? Que predicamos la palabra ahí mismo y le decimos, yo tengo amigos que a veces se reúnen y estamos ahí reunidos y salen conversaciones que no son del agrado de Dios, ni a mí tampoco me agrada, pero no puedo prestarle mucho. Entonces, cuando hablan de cosas que no convienen, ahí mismo aprovecho y le pongo la palabra de Dios. Mira, la palabra dice esto, lo que tú estás haciendo está mal. Muchos de ellos dicen, sí, yo sé, pero entonces no lo haga, porque tenemos que agarrar todo el campo que se nos presente para en el momento así tirar la palabra del Señor. La palabra del Señor confrontativa, porque la verdad es confrontativa ante el error, ante la maldad.
No vamos a hacer el agrado de muchas personas, pero yo prefiero agradar a Dios que agradar a los hombres. Si me aíslan, como otros también me han aislado, quizá por mi forma, como saben, ellos saben que por mi carácter no me gustan algunas conversaciones y ellos se aíslan, pero quizá lo hacen por respeto o quizá no quieren que yo le diga algo, que cuando le digo algo quizás se molestan, porque imagínense, cuando yo estaba en el mundo y me corregían, a uno no le gusta la corrección, a uno no le gusta la corrección, pero ahora que uno te lo caminó, el Señor sabe que las correcciones son para bien. Ahora yo deseo que me corrijan. Ahora yo quiero que cuando me vean a mí de una manera, yo quiero que me llamen, que me digan, mira, Edwin, esto, que me lo digan. Y ahí nosotros manifestamos el amor de Dios, corrigiendo al hermano cuando lo vemos en el error. Recordemos que estos procesos, vuelvo y lo repito, no son para mal. El Señor lo utiliza para bien en nosotros. Nosotros no podemos ver la cosa como malo, porque el Señor tiene cuidado de nosotros y si permite los procesos en nuestra vida, es para que apliquemos la palabra del Señor a nosotros mismos y que se la podamos aplicar a otros. Debemos esperar en su palabra, debemos poner por práctica lo que su palabra nos enseña para ser instrumento útil. Y hay veces que hay procesos que son difíciles, hay procesos que se tardan uno más que otro, pero dice su palabra en el capítulo 5 del libro de Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, no veamos las pruebas como algo negativo, veamos la prueba como el medio de la oportunidad de poder practicar la palabra del Señor en nuestra vida y poder ir desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. Dios me le bendiga, iglesia. Amén.